Estancia en Cafarnaún. Pesca milagrosa y primeros apóstoles. Jesús iba por Galilea predicando. Ya se ha cumplido el tiempo y viene el reino de Dios. Haced penitencia y creed en la buena nueva. Su fama se extendió por toda la región. Enseñaba en las sinagogas y era alabado por todos. Luego, dejando Nazaret, fue a Cafarnaún, que está junto al mar de Galilea en el límite de Zabulón y Neftalí. Así se cumplió lo anunciado por el profeta Isaías. Tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo postrado en tinieblas vio un gran resplandor, y a los que yacen en la región sombría de la muerte les ha amanecido la luz. En Cafarnaún enseguida comenzó a enseñar en la sinagoga, y se admiraban de su doctrina, porque hablaba como quien tiene autoridad, no como los escribas. Estando de pie junto al lago Genesaret, cuando la muchedumbre se le echaba encima para oír la palabra de Dios, vio 2 lanchas junto a la orilla. Los pescadores habían desembarcado y estaban lavando las redes. Entonces Jesús subió a una de las lanchas, que era de Simón, le rogó que la apartase un poco, se sentó y enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: Rema a mar adentro y echad las redes para pescar. Maestro, toda la noche hemos estado bregando sin pescar nada. Sin embargo, pues tú lo dices, echaré las redes. Así lo hicieron, y capturaron tal cantidad de peces que las redes se rompían y tuvieron que llamar a los de la otra barca para que fuesen a ayudarles. Fueron y llenaron tanto las 2 barcas que casi se hundían. Simón Pedro, al ver esto, se arrojó a los pies de Jesús diciendo: Apártate de mí, Señor, que soy un pecador. Pues tanto él como todos los que estaban con él se habían quedado atónitos por la pesca cogida, y lo mismo Santiago y Juan, los hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Jesús le respondió a Simón: No temas, desde ahora serás pescador de hombres. Llevaron las lanchas a tierra y dejándolo todo le siguieron. San Mateo y San Marcos no cuentan esta pesca milagrosa. Su relato es sólo de la llamada de los apóstoles, como sigue. Pasando junto al mar de Galilea, vio Jesús a 2 hermanos pescadores, Simón Pedro y Andrés, que echaban las redes en el mar, y les dijo: Seguidme y os haré pescadores de hombres. Ellos al punto abandonaron las redes y le siguieron. Más adelante vi a Santiago, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano, también en una barca con su padre, arreglando las redes, y enseguida los llamó. Ellos, dejando las redes y a su padre con los jornaleros, le siguieron. Un sábado, de pronto se presentó en la sinagoga un hombre poseído por un demonio impuro, y comenzó a gritar: ¿Qué tenemos que ver contigo, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a perdernos? Sé que tú eres el Santo de Dios. Cállate y sal de él. El demonio, sacudiéndolo, le tiró al suelo allí en medio, y dando gritos salió de él sin hacerle ningún daño. Todos se quedaron espantados y se decían unos a otros: ¿Qué predicación nueva es esta con autoridad? Manda a los demonios y lo obedecen. Y su fama se extendió por todos los alrededores. Salió de la sinagoga y con Santiago y Juan entró en casa de Simón y de Andrés. La suegra de Simón estaba en cama con fiebre alta. Como le rogaron por ella, fue donde estaba, la cogió de la mano, la levantó y le desapareció la fiebre y se puso a servirles. Al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos con diversos males se los llevaron. La población entera se agolpaba a la puerta. Jesús iba imponiendo las manos a cada uno y a todos los curó. Así se cumplió lo dicho por el profeta Isaías: Él ha tomado nuestras debilidades y cargado con nuestras enfermedades. De muchos salían también demonios que gritaban: Tú eres el Hijo de Dios. Pero él no les permitía hablar, porque sabían era el Mesías. Cafarnaúm, a orillas del mar de Galilea o lago Genesaret o de Tiberíades, era una ciudad importante, con una famosa sinagoga, centro de comunicaciones y del comercio. Junto a ella pasaba la vía del mar, la calzada que unía Siria con Egipto y atravesaba Palestina junto a la costa. De Cafarnaúm salía también el camino para los puertos de Tiro y Sidón y para Tiberíades y Jerusalén. En medio de una región muy poblada, tenía una guarnición romana. Se explica que Jesús la escogiese como centro de su predicación. San Pedro era de Betsaida, pero vivía en Cafarnaúm, en casa de su suegra. Probablemente allí se hospedaba Jesús.
Con ellos comería, con ellos pasaría las veladas después de la cena. Sobre la casa construyeron más tarde los cristianos un santuario. San Juan y Santiago serían de Cafarnaúm, pues allí vivían con su padre Zebedeo. En el lago, no lejos de la población, tuvo lugar la pesca milagrosa. También aquí, como en las bodas de Caná, Jesús exige la colaboración humana, la obediencia de echar las redes, aunque les parezca va a ser inútil. Entonces Simón hace honor a su nombre, que significa obediente, y hace caso a Jesús. Los 4 discípulos ya seguían a Cristo desde el Jordán, pero ahora lo harán totalmente. Serán pescadores de hombres. Por esto en las catacumbas se representa a Jesucristo como pescador y a los cristianos como peces en las aguas del bautismo. Como en griego peces ichthys, las iniciales de Jesús Christos Theou Hios Soter, Jesucristo, Hijo de Dios y Salvador, el pez es también anagrama de Jesucristo. Los primitivos cristianos se reconocían dibujando uno medio pez que el otro terminaba. Es ejemplar en los apóstoles cómo siguieron la llamada definitiva de Jesús, dejándolo todo inmediatamente, incluso la familia. Llamada y seguimiento que se repite sin cesar a lo largo de la historia. Los evangelios, después de narrar 2 milagros, añaden que curó a todos los enfermos que le llevaron al ponerse el sol, es decir, cuando terminaba el descanso sabático, en que no se podía ni transportar enfermos. Admirable el corazón de Jesús, lleno de misericordia, que sanó a todos. ¿Cómo gozaría haciendo el bien, enseñándonos a hacer el bien que podamos, especialmente a los más necesitados? Predicación por Galilea. El leproso. Al día siguiente, antes de amanecer, Jesús se levantó y se fue a un lugar solitario donde estuvo haciendo oración. Simón y sus compañeros salieron a buscarlo, y cuando dieron con él, le dijeron: Todo el mundo te busca. Vámonos a los pueblos cercanos para predicar también allí, pues para eso he sido enviado. Y fue recorriendo toda Galilea, enseñando en las sinagogas y predicando el evangelio del reino, y curando todas las enfermedades y dolencias, y arrojando los demonios. En una ciudad se le acercó un leproso, y poniéndose de rodillas le suplicaba: Señor, si quieres, me puedes limpiar. Se le conmovió el corazón, y extendiendo la mano le tocó, Quiero. Queda limpio. y al instante le desapareció la lepra. Enseguida le despidió advirtiéndole seriamente: Mira, no digas nada a nadie, sino vete, preséntate al sacerdote y por tu curación lleva la ofrenda que prescribió Moisés, para que les sirva de testimonio. Pero él, cuando se marchó, comenzó a divulgar a voces lo ocurrido, de manera que Jesús ya no podía entrar públicamente en ninguna ciudad. Se quedaba fuera en los lugares solitarios haciendo oración, y venían a él de todas partes. La naturaleza humana de Jesús, su alma, debía estar más que la de ningún místico, sin comparación, unida a la divinidad en todo momento, no solo en los ratos de oración retirada. Sin embargo, para darnos ejemplo, continuamente aparece en el Evangelio que se apartaba a orar. Ante aquel pobre leproso, lleno de fe, que hace una oración preciosa: Señor, si quieres me puedes limpiar, se le conmovió el corazón. Es la traducción que mejor refleja el verbo griego splagnisomai, de la palabra splagnon, entrañas o corazón. La lepra ahora, cogida a tiempo, ciertamente se cura, ni se contagia a bien de higiene. Pero entonces los leprosos eran obligados a vivir como las fieras, fuera de las poblaciones. Si uno se curaba, después de hacer la ofrenda, el sacerdote daría testimonio que estaba sano y sería admitido de nuevo a la vida social. Aquel leproso, una vez curado, desobedeció a Jesús. Y eso no es lícito ni aun para hacer apostolado. Si Dios, por medio de quienes le representan, nos prohíbe hacer una cosa buena, Él sabrá por qué lo hace. Por algo Cristo también a los demonios les prohibió que dijeran quién era. De hecho, el leproso le creó dificultades. En la guerra, al general que desobedeciendo órdenes superiores gana una batalla, se le castiga, pues sin disciplina un ejército podrá ganar una batalla, pero perderá la guerra.
Probablemente Jesús no quería que se le proclamase abiertamente como Mesías, antes de explicar bien su misión aclarando las ideas, pues los judíos esperaban un Mesías salvador político, que como los macabeos y otros pseudomesías se sublevasen contra Roma y fácilmente se hubieran levantado en armas en su nombre, una vez convencidos que era el Mesías y obraba milagros. Quizás también, en un sentido más profundo, Jesús quiere recalcar que no será plenamente Mesías o ungido hasta la unción de su muerte, siendo por ella constituido Redentor. Esta es la auténtica significación de Mesías que los judíos no penetraban. Viaje a Jerusalén, el paralítico. Es ya la primavera del año 28. Lleva más de un año predicando. Ha permanecido en Galilea desde principios de invierno. La Pascua, la fiesta por antonomasia de los judíos, cae el 28 de abril y va a celebrarla en Jerusalén. Venía la fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Hay en Jerusalén, junto a la puerta de las ovejas, una piscina llamada Betesda, que tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, pues un ángel bajaba de vez en cuando a la piscina y agitaba el agua, y el primero que entraba en ella, después de haber sido removida, quedaba curado de cualquier enfermedad que tuviese. Había allí un hombre enfermo desde hacía 38 años. Le vio Jesús tendido, y sabiendo que llevaba mucho tiempo, le dijo: ¿Quieres curarte? Señor, no tengo a nadie que cuando se agita el agua me meta en la piscina, y para cuando voy otro baja antes que yo. Levántate, coge tu camilla y vete. En el acto quedó el hombre curado, tomó su camilla y se marchó. Aquel día era sábado, y los judíos decían al que había sido curado: Es sábado y no puedes llevar la camilla. Pues el que me ha curado me ha dicho, coge tu camilla y vete. ¿Quién es ese hombre que te ha dicho, coge tu camilla y vete? El curado no sabía quién era, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba allí. Luego lo encontró Jesús en el templo y le dijo: Mira, estás curado, no vuelvas a pecar, no te suceda algo peor. Se fue el hombre y comunicó a los judíos que quien lo había curado era Jesús. Por eso perseguían los judíos a Jesús, porque hacía estas cosas en sábado. Pero Jesús les replicaba: Mi padre trabaja siempre y yo también trabajo. Con esto todavía querían más los judíos matarlo, porque no solo violaba el sábado, sino que llamaba a Dios Padre suyo, haciéndose igual a Dios. Algunos, con el criterio racionalista de reducir al mínimo lo sobrenatural, interpretan la afirmación de San Juan de un ángel que de vez en cuando removía el agua, no como afirmación suya, sino que cuenta lo que se decía. Cuento, según estos intérpretes, que por supuesto ellos no lo creen. Pero si es credulidad ingenua ver milagros de Dios donde no los hay, también es incredulidad no menos ingenua rechazar por principio los milagros, como si Dios nunca los hiciera, o como si sólo pudiese hacer algunos pocos para no escandalizar a los que para creer no los necesitan. En realidad Dios hace muchísimos milagros. De algunos tenemos pruebas irrecusables, en Lourdes, Siracusa, Fátima, etc., así como de los admitidos en las numerosas causas de beatificación y canonización. ¿Qué duda cabe que hay otros muchísimos que no se comprueban? No habría una multitud de enfermos en la piscina de Betesda si nunca se curase ninguno. Por otra parte, la intervención de los ángeles en el mundo, como la de los demonios, es continua. Son poderosos ejecutores de las órdenes de Dios, según el Salmo 102, además de tener cada uno de nosotros un ángel custodio, centinela y consejero permanente día y noche a nuestra disposición. Jesús hizo muchos milagros. Los que narran los evangelistas son por alguna enseñanza especial, pues esto es lo que pretenden primordialmente. Y en la curación del paralítico, aparte de ver otra vez el corazón de Jesús, que se compadece del más abandonado, notemos cómo siempre exige fe, oración, confianza. Por eso le pregunta si quiere curarse. Y la oración implícita del paralítico
aduce el mejor motivo para moverle a misericordia, su indigencia, su humildad. Jesús además pone a prueba la fe, la buena fe de los judíos, curando en sábado. Y ellos, como les hará ver enseguida Jesús, no buscan conocer y reconocer la voluntad de Dios, sino que con soberbia y dureza de juicio anteponen sus superficiales interpretaciones legales a la intervención manifiesta de Dios por los milagros. Esto da origen a la siguiente apología propia que hace Jesús y San Juan resume en uno de los discursos más densos de todo el Evangelio. Misterio y apología del Hijo enviado por el Padre. Jesús arguía a los judíos. Os aseguro, cierto, que el Hijo no puede hacer por sí mismo nada que no vea hacer al Padre. Pero lo que éste hace, de igual manera lo puede hacer el Hijo, porque el Padre ama al Hijo y le revela todo lo que hace y le revelará obras mayores que estas para que os admiréis. Pues como el Padre resucita y vivifica a los muertos, así el Hijo da vida a los que quiere, puesto que el Padre no juzga a nadie, ya que ha entregado al Hijo todo el poder de juzgar, para que todos honren al Hijo como honran al Padre que le ha enviado. Y el que no honra al Hijo, no honra al Padre que lo ha enviado. Os aseguro que quien escucha mi palabra y cree en el que me ha enviado, tiene vida eterna y no será condenado, pues ha pasado de la muerte a la vida. Os aseguro que llega ahora el tiempo en que los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y quienes la escuchen vivirán. Porque como el Padre tiene la vida en sí, también ha dado al Hijo que la tenga en sí mismo, y siendo hombre le ha dado poder de juzgar. No os admiréis de esto, porque vendrá la hora en que todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y saldrán los que hicieron el bien, resucitados a la vida, y los que hicieron el mal, resucitados a la condenación. Yo por mí no puedo hacer nada. Juzgo según oigo, y mi sentencia es justa, pues no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me ha enviado. Si yo diese testimonio de mí, mi testimonio no sería válido, pero hay otro que da testimonio de mí, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Vosotros enviasteis a preguntar a Juan, y él dio testimonio de la verdad. Aunque yo no recibo la confirmación de un hombre, aludo a él para que vosotros os salvéis. Él era la lámpara que arde y da luz, y vosotros aceptasteis, al menos por un momento, alegraros con su luz. Pero el testimonio que yo tengo es mayor que el de Juan, porque son las obras que hago, las obras que el Padre me ha concedido realizar, las que prueban que soy enviado por el Padre. Es el Padre que me ha enviado quien da testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su rostro, pero tampoco retenéis su palabra, porque no creéis a quien ha enviado. Pues creéis tener en las Escrituras la vida eterna, investigarlas, que ellas dan confirmación de mí. Pero no queréis venir a mí para tener vida, porque yo rechazo la gloria humana. Por eso conozco que no tenéis amor a Dios. Yo he venido en nombre de mi Padre, y no me recibís. Que venga otro en su propio nombre, y a ese le recibiréis. ¿Cómo vais a creer vosotros que andáis procurando que los otros os den gloria, y no buscáis la gloria que viene de solo Dios? No penséis que seré yo quien os acuse ante el Padre. Moisés, en quien vosotros confiáis, será vuestro acusador. Pues si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí, porque él escribió de mí. Pero si no creéis en sus escritos, ¿cómo vais a creer en mis palabras? Con el estilo dialéctico hebreo, que expuesta una idea vuelve sobre ella añadiéndole un nuevo elemento, San Juan nos transmite los argumentos que Jesús daba a los judíos para probarles que su misión y su enseñanza eran auténticas, que era realmente enviado por Dios. Si la traducción, como suele suceder, atiende a las palabras, pero no lo bastante a la idea, resulta casi incomprensible. La nuestra hemos procurado se entienda. Vamos además a sintetizar y repetir los argumentos. ¿Por qué los judíos debían creer a Jesús y admirarle como enviado de Dios? En primer lugar, como los judíos estimaban a Juan el Bautista, Jesús apela a su testimonio, pero observando que no es ese el definitivo y el mayor. Además, Jesús les da otro argumento para los judíos de primera categoría. Las Escrituras prueban que Él es el Mesías. Ellos, sin embargo, ni se dignaron pedirle que se las explicara.
les hubiera dado la mayor lección sacra, como después de resucitado se la dio a sus discípulos que iban a Emaús. Pero el principal argumento y definitivo que prueba ser Cristo enviado de Dios son los milagros. Es el Padre quien la avala, pues él como hombre sin más no podría hacerlos. El argumento es tan evidente que hacía falta toda la cerrazón de los judíos para no creer. Jesús les hace ver por qué no creen, porque no anteponen a todo el amor de Dios y su gloria, buscándole con sinceridad y sin prejuicios. Para ellos lo primero es la estima humana, la gloria terrena, y como Cristo predica todo lo contrario, le rechazan sin más, a pesar de las pruebas evidentes de sus milagros, y sin pararse a considerar su doctrina y persona a la luz de las Escrituras. Actitud todo lo irracional e incrédula que se quiera. Pero, ¿acaso no es la de muchos hoy? ¿Acaso no tenemos pruebas innegables y milagros plenamente comprobados que demuestran ser la Iglesia Católica la única verdadera, las cuales muchos no quieren ni considerar, mientras aceptan otras ideologías materialistas y falsas, llevados de sus prejuicios y pasiones? Nuestra colección de casetes Estrella a la Mañana expone esas pruebas. Jesús, en su controversia con los judíos, también desvela en parte el misterio de su personalidad. El Padre, origen de toda vida, la comunica al Hijo en el seno de la Trinidad Augusta, siendo con él una sola naturaleza. Además a Jesús, a la naturaleza humana de Jesús, cuya persona es la del Verbo, misterio que podemos enunciar, pero no penetrar, el Padre comunica la vida, le revela o enseña todo lo que hace para que él también pueda hacerlo. Le da poder de resucitar y juzgar a los muertos. Y Cristo, después de resucitado, añadirá que se le ha dado todo el poder en el cielo y en la tierra. Sin embargo, Jesús solo hará lo que vea hacer al Padre. Hará siempre su voluntad por la unión inefable entre las personas del Padre y del Hijo, que constituyen una sola naturaleza divina, un solo Dios, y por la unión entre la naturaleza divina y la humana de Jesús, vinculadas en una misma persona, la segunda de la Santísima Trinidad, Hijo o Verbo. El Padre ama al Hijo, y por ello quien no honra al Hijo, a Jesucristo, desagrada al Padre, a Dios. Jesús volverá sobre estas ideas en su Evangelio, en su buena nueva o gran noticia. Son misterios profundísimos que todavía apenas podemos vislumbrar, pero que ya debemos adorar y agradecer a nuestro Dios y Señor sus confidencias, el que nos destina a participar de su vida y felicidad mediante Cristo Jesús, en Él, con Él y por Él. Regreso a Cafarnaún. Perdona los pecados. Días después volvió Jesús a Cafarnaún. Corrió la voz que estaba en casa y acudieron tantos que no cabían ni a la puerta. También estaban presentes escribas y fariseos, venidos de todos los lugares de Galilea, de Judea y de Jerusalén, y él les explicaba el Evangelio. De pronto llegaron unos hombres, trayendo entre 4 a un paralítico en una camilla. Trataban de colocarlo delante de él, atravesando la multitud, pero como no lo conseguían, subieron a la terraza, abrieron un boquete y descolgaron la camilla en el medio, delante de Jesús. Viendo Jesús la fe de ellos, dice al paralítico: Confía, hijo, tus pecados están perdonados. Algunos escribas y fariseos comenzaron a pensar: ¿quién es este que blasfema? Pues los pecados solo puede perdonar Dios. Conociendo Jesús sus pensamientos, les dijo: ¿Por qué pensáis mal? ¿Qué es más fácil decir? ¿Tus pecados están perdonados o decir levántate y anda? Pues para que veáis que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra de perdonar los pecados, yo te digo, levántate, coge tu camilla y vete a tu casa. El paralítico al momento se levantó delante de ellos, cogió su camilla y se marchó a su casa alabando a Dios. Todos admirados y llenos de temor, glorificaban a Dios y se decían: Jamás hemos visto cosa semejante. Jesús volvió pronto de la peregrinación pascual que hizo a Jerusalén.
Su casa en Cafarnaúm sería la de Pedro o la del Zebedeo, casado con Salomé, probablemente hermana de la Santísima Virgen. Cuando el maestro estaba rodeado de escribas y fariseos, las mujeres, según la costumbre oriental, estarían detrás. Será mucho suponer que quizás fue la Virgen quien sugirió a los portadores de la camilla que podían subir a la terraza y levantar el techo. Vienen letrados de Jerusalén y comienzan a impugnarlo también los de Galilea, a pesar de sus milagros y de la fe del pueblo. Jesús, con la curación del paralítico, demuestra una vez más su poder mesiánico, poder de perdonar los pecados, poder de Dios que más tarde comunicará a su iglesia, a sus sacerdotes. Confiesa tus pecados y oye la voz de Jesús. Confía, hijo, tus pecados están perdonados. Vocación de San Mateo y disputas con los fariseos. Jesús salió de nuevo por la orilla del mar, y toda la gente venía y les enseñaba. Al pasar vio a Mateo o Leví, hijo de Alfeo, que estaba sentado en la aduana, y le dijo: Sígueme. Mateo se levantó y dejándolo todo le siguió. Luego le dio en su casa un gran banquete. Junto con Jesús y los discípulos estaban también sentados a la mesa numerosos publicanos y pecadores, pues muchos de ellos le seguían. Los escribas y fariseos que lo vieron criticaban diciendo a los discípulos: ¿Por qué vuestro maestro come y bebe con los publicanos y pecadores? Jesús lo oyó y les dijo: No necesitan de médico los sanos, sino los enfermos. Tenéis que aprender lo que significa quiero misericordia y no sacrificios. Yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Se acercaron los discípulos de Juan y le arguyeron: ¿Por qué nosotros y los fariseos ayunamos y tus discípulos no ayunan? ¿Van a ayunar los convidados al banquete de boda cuando está con ellos el novio? Ya vendrá tiempo en que les arrebatarán al novio, y entonces ayunarán. Nadie cose un remiendo de paño nuevo a un traje viejo, porque el remiendo nuevo tiraría del traje viejo, y el roto se haría mayor. Tampoco nadie echa vino nuevo en pellejos viejos, porque se romperían los pellejos y se perdería el vino y los pellejos. El vino nuevo se echa en pellejos nuevos, pero el que ha bebido vino viejo no quiere el nuevo, porque dice que el viejo es bueno. Un sábado iba Jesús caminando por los sembrados, y sus discípulos, que tenían hambre, iban arrancando espigas que desgranaban con las manos y las comían. Al verlos, los fariseos le dijeron: Tus discípulos hacen en sábado lo que no está permitido. ¿No habéis leído nunca lo que hizo David cuando él y los que le acompañaban tuvieron hambre, que entró en la casa de Dios en tiempo del sumo sacerdote Abiatar, y comió los panes de la proposición que sólo pueden comer los sacerdotes, y los repartió también a los que iban con él? Porque el sábado es para el hombre y no el hombre para el sábado. ¿Y no habéis leído en la ley que los sacerdotes violan el sábado en el templo y no son culpables? Pues yo os digo que aquí hay uno mayor que el templo. Si supierais lo que significa quiero misericordia y no sacrificios, no hubierais juzgado mal a quienes no tienen culpa. Además, el Hijo del Hombre es Señor también del sábado. Otro sábado entró en la sinagoga y comenzó a enseñar. Había allí un hombre con la mano derecha paralítica, y para poderlo acusar, los escribas y fariseos le preguntaron: ¿Es lícito curar en sábado? Ponte de pie en el medio. Dijo Jesús al hombre de la mano garrotada y dirigiéndose a ellos: Yo os pregunto, ¿es lícito en sábado hacer el bien o hacer el mal, salvar una vida o matar? ¿Quién de vosotros si un sábado se le cae su oveja en un hoyo no la coge y la saca? Pues un hombre vale más que una oveja. Luego es lícito hacer el bien en sábado. Como ellos se callasen, mirándolos airado y entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre: Extiende tu mano. Y él lo hizo y quedó curada. Ellos, furiosos, discutían qué hacer con Jesús. Entonces salieron y enseguida se pusieron de acuerdo con los herodianos para matarlo. Jesús lo supo y se alejó hacia el mar con sus discípulos. Mateo era publicano, recaudador de impuestos, en la aduana o fielato que sabemos había a la entrada de Cafarnaúm, en el camino hacia Bethsaida, al borde del lago. Mateo sigue sin vacilar el llamamiento del Señor, al cual conocía ya, como le conocían los otros discípulos cuando los llamó. Se presenta aquí, con todo su dramatismo, la división religiosa del pueblo judío. Por un lado, los pecadores,
personas de ayer y de hoy que todos conocemos, que no cumplen los mandamientos, que se dejan llevar de los pecados capitales y se olvidan de Dios. Entre ellos se encontraban también los publicanos, empleados de hacienda de mala fama por sus injusticias y malos tratos. Por otro lado, los fariseos, ortodoxos, veneran la escritura y la tradición, creen en la providencia y la inmortalidad del alma, observantes, son austeros, tenían gran autoridad ante el pueblo. Los escribas eran letrados que habían hecho largos estudios sobre la ley con maestros doctos. La mayoría eran fariseos o afines a ellos. Los saduceos, aunque admitían la escritura, no creían en la inmortalidad del alma, y con eso está dicho todo. Paradójicamente, eran saduceos las principales familias sacerdotales. En tales manos estaba el culto. No es extraño permitiesen un mercado en el templo. Los esenios fueron una secta poco numerosa al oeste del Mar Muerto, con comunidades de hombres célibes y vida de monjes. Recientemente se han hecho nuevos descubrimientos sobre ellos. Los herodianos eran más bien un partido político, es decir, los partidarios de la dinastía de Herodes, en general bastante helenizados, pues las costumbres y cultura griegas estaban extendidas por Palestina. Jesús, para los enfermos de pecados, fue médico misericordioso, fácil en perdonar a los arrepentidos, a los pecadores en quienes reavivó la fe y que confiaron en su corazón. Jesús amaba a todos, también a los fariseos. Ellos luchaban por la religiosidad del pueblo y por mantenerle apartado de las costumbres paganas griegas, pero habían degenerado en solas prácticas externas, eludiendo las auténticas virtudes religiosas de la humildad y la caridad. Soberbios y codiciosos fueron los verdaderos y encarnizados enemigos de Jesús. El fenómeno fariseo es muy aleccionador porque siempre se da. Personas observantes, religiosas o seglares, que no hacen mal en ser observantes y ortodoxas, sino en serlo solo superficialmente, aunque lo parezcan siempre, aunque hablen siempre contra los vicios. Pero luego les falta humildad, falta que sobre todo se nota en su dureza de juicio y de corazón, aun siendo de modales mansos. Sonríen y no aman, se mortifican, sin embargo no tienen misericordia, son codiciosos. Más les valía ser pecadores que desprestigiar la religión que profesan. Los santos cristianos, con sus mortificaciones y obediencias heroicas, qué lejos han estado de ser fariseos. La revelación de Cristo es el paño nuevo, el vino nuevo lleno de fuerza, y para guardarlo no sirven ya los odres o pellejos viejos de la ley de Moisés. Pero los fariseos se aferraban a su doctrina, decían que ese vino viejo era mejor y no aceptaban el nuevo. Curaciones y elección de los apóstoles. Se fue Jesús con sus discípulos junto al mar, y le seguía mucha gente de Galilea, de Judea, de Jerusalén, de Idumea, de Transjordania y de los confines de Tiro y Sidón. Como habían oído lo que hacía, acudían a él. Él encargó a sus discípulos que le preparasen una barca para que no le prohibiese la muchedumbre, porque todos los que tenían alguna enfermedad se echaban sobre él para tocarle, y los espíritus inmundos, cuando le veían, se postraban ante él gritando: Tú eres el Hijo de Dios. Él los curó a todos, ordenándoles que no le diesen a conocer. Así se cumplió lo que dijo el profeta Isaías: Ved a mi siervo, a quien he escogido, mi predilecto, en quien se recrea mi alma. Pondré sobre él mi espíritu y anunciará a los pueblos lo que es justo. No disputará ni gritará, ni se oirá en las plazas su voz. No romperá la caña cascada, ni apagará la mecha humeante hasta que haga triunfar la justicia. En su nombre pondrán los pueblos su esperanza. Por entonces subió al monte y pasó la noche en oración. Cuando fue de día, convocó a los discípulos que quiso y escogió a 12 de ellos, a los cuales denomina apóstoles, para que le acompañasen y para enviarlos a predicar con poder de echar los demonios y de curar las enfermedades. Los nombres de los 12 son: Simón, a quien llamó Pedro; Andrés, su hermano; Santiago, el hijo de Zebedeo; y Juan, su hermano, a quienes le puso por nombre Boanerges, que quiere decir hijos del trueno; Felipe y Bartolomé; Mateo el publicano; Tomás; Santiago, hijo de Alfeo; su hermano Judas Tadeo; Simón el cananeo o celote;
y Judas Iscariote, el traidor que lo entregó. Isaías 4:42 describió ya al Mesías de manso y humilde corazón, que pretende, mientras es tiempo, enderezar a los pecadores, cañas rotas, y no desea que baje sobre ellos fuego del cielo. ¿Quién, mientras viva, por muy pecador que sea, no confiará en tal Mesías? Jesús, a pesar de sus excepcionales facultades, a pesar de ser el Hijo de Dios, antes de una elección tan importante como escoger los suyos, sus ministros, nos da ejemplo de pasar toda la noche en oración. ¿Nos será difícil entender por qué nosotros erramos tan frecuentemente en nuestras decisiones? Cristo, para apóstoles suyos, llama y escoge a los que quiere. Misterio de la vocación y de la providencia de Dios. Primero, para pedir todo el pueblo de Dios que nos envíe muchas buenas vocaciones. Segundo, para agradecer y corresponder a la vocación propia, a la de los hijos. Misterio también de libertad personal. Dios llama, da vocación, a muchos más de los que la siguen. Más aún, ni siquiera es obligatorio seguirla, como no es obligatorio comulgar con frecuencia. Pero el que no lo hace, se pierde más que si tocándole el gordo de la lotería no lo cobrase. Y lo que es peor, mucho peor, son los Judas, aquellos de los escogidos que después de seguirle le traicionan. ¿Cuánto más les hubiera valido no seguirle? Tremendo escarmiento y aviso en cabeza ajena, porque Judas Iscariote fue bueno, si no, ni se hubiese acercado a Jesús, ni hubiera sido escogido. Y todos podemos ser santos o Judas. Dios a todos los católicos nos llama para santos, pues tantos medios nos da para serlo. Esta vocación, o llamada general a la santidad, la han proclamado últimamente con más autoridad y fuerza que nadie las trompetas conciliares del Vaticano II, enérgico toque de Diana para despertarnos del sueño de nuestra tibieza. Todos los miembros de la Iglesia, esposa de Cristo, estamos llamados a la santidad. Esta es la voluntad de Dios, nuestra santificación, como nos revela San Pablo. Por eso nos advierte que hemos de vivir según conviene a los santos. Quedan, pues, añade el concilio, todos los fieles cristianos invitados y obligados a procurar insistentemente la santidad y la perfección dentro de su propio estado. Santidad y perfección que fundamentalmente consiste, como ha repetido la Virgen en Fátima, en la oración y la penitencia. Pero no tanto penitencias de mortificaciones extraordinarias, imitando a los antiguos ermitaños, sino la penitencia que exige a cada cual el cumplir la voluntad de Dios, sus mandamientos, concretados en las obligaciones de su estado, realizadas por amor a Dios y al prójimo, amor que es la base de todo el concilio. El Vaticano II también ha puesto de relieve cómo la santidad cristiana incluye la obligación común del apostolado y repite, la responsabilidad de difundir la fe incumbe a todo cristiano en cuanto esté de su parte. El miembro que no contribuye al aumento de la Iglesia debe considerarse inútil. Es claro que en medio de las olas tenemos que echar las redes desde nuestra barca, junto al pescador divino.